Jueves 10 de marzo, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a nuestro recorrido diario por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en Córdoba, la provincia de Córdoba, en papel, Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba, también como siempre la prensa digital. Hoy nos acompaña, como cada jueves, Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Director, como saben, del diario digital Cordópolis. Bueno, vamos con el primer vistazo habitual de las portadas en papel. Hoy hay, como siempre, Rusia en la portada y también el Patio Naranjo. Bueno, excepto el diario Córdoba, que ha cogido otra foto. El diario Córdoba, lo ven, el decano ha escogido para la apertura el tema de la subida del coste energético y su repercusión en las empresas. Las empresas ven en peligro su viabilidad por el alto coste energético. Las empresas y las familias también, aunque en este caso nos centramos en la familia. La foto, como le digo, se marcha del ámbito local, se marcha hasta el Bernabéu. Ayer en Madrid, como saben, eliminó al Paris Saint-Germain. Hay una foto pequeñita en la parte superior que sí es local. Ayer hubo información sobre las excavaciones en el Patio Naranjo, que es la portada del diario ABC y también la del día, por cierto. El diario ABC escoge para esa es la portadilla, donde también aparece, por cierto, en Madrid, en Bernabéu, pero la portada, en la página 1 sí que aparece el complejo episcopal que apareció, del que ayer se informó en el Patio de los Naranjos, y este es el mayor complejo episcopal de España, bajo el suelo de la mezquita, titula, bajo el suelo del Patio de los Naranjos en principio. Y también habla de la situación en la guerra de Rusia. Rusia bombardea un hospital infantil en la sitiada Mariupol, una ciudad, como saben, costera, de puerto, es portuaria, en el litoral del mar de Azov, que está siendo asediada y casi destruida. El diario El Día también habla de la guerra en el titular, el coste del suministro eléctrico en Chernóbil, el corte, reactiva el temor nuclear. Bueno, ha habido un experto que dice que tampoco por ahora hay tal riesgo, pero sí que es cierto que es preocupante la existencia de tanto la central de Chernóbil como la otra, que no recuerdo el nombre, la que ocuparon los rusos hace poco, que bueno, puede ser un objetivo militar muy preocupante. La foto también, la foto en este caso de Juan Ayala, la del diario ABC que vemos, es de Valerio Merino, una foto muy parecida, por cierto, para esta información sobre el hallazgo ayer, o sobre las explicaciones del hallazgo. El hallazgo no es de ayer, bastante antiguo, antiguo, de hace 80 años, porque es de la época de Félix Hernández, pero ayer se van dando unas pistas más sobre lo que fue este edificio episcopal. Vamos también con la portada de Cordópolis, que titula, habla sobre la gasolina por las nubes, los estantes vacíos. Así se nota la guerra de Ucrania en Córdoba. Hemos estado viendo esta semana cómo va repercutiendo el conflicto bélico, la invasión de Ucrania, y también llega, lógicamente, a los comercios cordobeses. Banderas ucranianas hechas a mano para ayudar a quienes viven en una pesadilla, titula también. La segunda fase de la excavación en la mezquita aleja más el mito de la Basílica de San Vicente. Por ejemplo, los linces salen de la sierra y acuden a por conejos a los olivares de la campiña. Y alguna otra referencia también que hay en esta portada digital que iremos viendo tranquilamente. Bueno, en cuanto al asunto de la guerra, muy rápidamente, pocas novedades de un día para otro, lamentablemente, porque solo queremos dar la noticia de que las tropas vuelven a su sitio, vuelven a la frontera rusa, y cada vez más se van notando los efectos de la guerra también en España, en Europa, en España y en Córdoba. Como señaláis vosotros, los costes se disparan, la producción se dispara y empresas que están planteando la viabilidad de la producción. Sí, sabíamos que los efectos de las sanciones económicas que se están imponiendo a Rusia y los efectos también de la guerra que están bloqueando los puertos ucranianos, que aunque muchos no lo supiéramos entonces, ahora ya somos plenamente conscientes, están provocando tensiones dentro de los mercados y dentro de los suministros. Lo más claro son los costes de la energía, el combustible ayer. Y yo creo que ya hoy incluso hay gasolina 98 que está prácticamente a 2 euros el litro, algo inaudito, nadie lo ha visto, nunca lo hemos visto. Un incremento de precio que ni en la famosa crisis del petróleo de los años 70 se tiene constancia. Y luego está el precio de la luz, de la electricidad, que ya tiene unos costes absolutamente inasumibles por parte de muchísimas personas y también por parte de muchísimas empresas que se están planteando suspender de momento la producción porque es que no les salen las cuentas. Y luego está el otro efecto, que hay una parte de pánico y hay una parte de realidad, que es el problema de suministro del aceite de girasol, que es como el primer problema de suministro real que está habiendo.
Sigue habiendo mercado, sigue habiendo aceite de girasol, pero se ha desatado el pánico porque los supermercados han puesto en la puerta que solamente se puede llevar una persona una botella de 5 litros, no puede comprar más, porque es verdad que es que no da tiempo a reponer. Ayer ya nos mandaban muchísimas fotos, de hecho nosotros estuvimos hablando con varias superficies comerciales de Córdoba de estantes vacíos, que rápidamente son repuestos, pero es que rápidamente se acaban. Es como lo que ocurría... Sí, al principio de la pandemia. Justo hace 2 años ahora, era cuando, antes incluso de que se decretara el estado de alarma, y se acababa el papel higiénico. Lo que pasa es que en ese momento eran escenas como bastante más caóticas y apocalípticas de gente peleándose por el papel higiénico, ¿no? Ahora es verdad que hay gente peleándose por el aceite de girasol, que creo que, siendo un bien de consumo importante, tampoco es un bien de consumo vital, como para agotarlo. En este sentido, yo sé que hay mucha gente que no fríe siempre con aceite de oliva, pero bueno, si no hay aceite de girasol, pues te apañas, ¿no? Se puede incluso freír con mantequilla. No creo que sea tan importante el aceite de girasol ahora mismo para vivir, pero sí que hay otro efecto que no vemos en las ciudades, pero que se está produciendo en el campo, que es el que a mí más me preocupa. El campo tiene un problema con la sequía terrible, de hecho ya los cereales de invierno se dan por perdidos, pero el problema que está viendo ahora es que Ucrania sí que suministraba una parte muy importante de la producción agraria, de los insumos, ¿no? Digamos, por ejemplo, el grano que se necesita para el pienso que comen los animales. Este año la granja... Es más maíz que trigo, habitualmente. Normalmente es más maíz que trigo, también tiene parte de avena, tiene muchísimos nutrientes, y luego hay una parte de torta de girasol también. Se sacan las proteínas vegetales, se sacan precisamente del girasol. Bueno, pues como ha caído el mercado ucraniano, es muy complicado fabricar pienso y muy caro además. Y los ganaderos ya están empezando a tener problemas, no de abastecimiento, sino sobre todo de precio. Se teme que de abastecimiento vengan poco después. Y luego hay otra parte que es la de los fertilizantes. Los fertilizantes en su mayor parte se producen aquí, pero con materiales que se importan de Rusia y de Ucrania. Y esos materiales ahora mismo, esa materia prima no está llegando. Y preocupa lo que va a ocurrir con los fertilizantes, sobre todo los cultivos de primavera y los cultivos ya posteriores de verano. Bueno, pues cómo evoluciona el asunto. Hoy publica, por cierto, el diario El Día, que el aceite de oliva siguiente afectado por la invasión de Ucrania tras el de girasol. Evidentemente, nosotros no exportamos aceite de oliva de Ucrania, tenemos de sobra, tenemos para repartir, para dar y tomar. Supongo que se referirá al tema de los mercados, que esto está bloqueando mercados, y una buena parte de la cosecha, que ha sido muy buena, por cierto, este año, de aceituna y de aceite, por lo tanto, pues se puede ver bloqueada a consecuencia del cierre, como decía Alfonso, Ucrania es la puerta, el final del Mediterráneo, y era el lugar de entrada para muchos otros países. El bloqueo que se está produciendo en Ucrania, tanto en los puertos de Crimea, en Odessa o ahora en Mariupol, que tenemos una zona de llegada de mercancías, puede bloquear las exportaciones. Sí, bueno, el problema que está ocurriendo también con el aceite de oliva es que, como no hay girasol, la gente está consumiendo aceite de oliva, el mercado, ¿no? Está demandando ese aceite de oliva. Aquí es como todo, ¿no? El mundo es finito, aunque pensemos que sea infinito, pero el mundo es finito y las producciones son las que son. Por ejemplo, la cosecha en Ucrania de esta primavera ya se da prácticamente por perdida y Ucrania es verdaderamente el granero de Europa. Ese porcentaje que nos falta de cosecha, con el que nos alimentamos todos y además alimentamos a nuestros animales, no va a existir. O sea, hay que sustituirlo por otra cosa. Y esa otra cosa también es finita. La cosecha de aceite de este año es la que es, no da para más. Si de repente Europa se pone a consumir masivamente aceite de oliva, los olivicultores cordobeses van a estar muy contentos porque el precio se va a disparar, pero probablemente no haya aceite de oliva suficiente como para abastecer a tanta gente. Esa es la gran tensión que está provocando el conflicto, porque una cosa hay que sustituirla con otra. Y además el gran problema que hay con Rusia, si de repente sancionamos a un país tan grande que importa y exporta tantísimos productos, esos productos hay que sustituirlos por otras cosas. Y si no hay alternativa, pues es que directamente es que no hay. Sí. Bueno, pues iremos, como digo, viendo cómo evoluciona la crisis que ha provocado el conflicto de Rusia. En cualquier caso, es una reflexión que ahora todos debemos hacernos. Hay muchas ONG, hay muchas asociaciones que alertan del despilfarro, de la cantidad de alimentos que arrojamos, que tiramos a la basura porque caducan de un día para otro y tal.
estamos viendo quizá cómo estamos mal utilizando los recursos, porque cuando hacen falta realmente no hacen falta y cuando nos sobran los tiramos. Creo que habría que reconsiderar muchas cosas de la economía circular y de cómo hay que aprovechar mejor los recursos, porque la situación que vive Europa ahora es la que vive habitualmente día a día África, por ejemplo. Esta escasez de recursos y cuando hay problema de cosecha se pasa hambre. Aquí estamos muy mal acostumbrados al primer mundo a de que la comida nos pase por la puerta y si no me gusta, pues a basura directamente. Hay una cantidad tremenda de productos que se arrojan a la basura sin abrir, sacada del paquete. Y ahora nos damos cuenta cuando hay un problema de cuál es estos malos hábitos. Hay una ley que aprobó el gobierno el año pasado, que además es una normativa europea que hay que aplicar y de la que no se ha hablado nada. O sea, aquí estamos hablando de otras cosas, pero de esto, por ejemplo, no se ha hablado, que es una ley contra el desperdicio alimentario, que ha pasado absolutamente desapercibida por parte del gobierno también, porque no hay ni campaña pública de promoción o de concienciación ciudadana, y por parte de las administraciones. Y lo que nos viene a decir Europa es que si reciclamos, entre comillas, dejamos de tirar a la basura un 20% de la comida que tiramos ahora mismo, probablemente no tendríamos problemas ni de desabastecimiento e incluso el planeta lo agradecería, porque no haría falta. Se abaratarían mucho todos los costes, claro, cuando lo hubieran. Claro, es lo que ocurre. Bueno, dentro de esa ley de cadena alimentaria, de desperdicio alimentario, está, por ejemplo, que cuando tú vayas a un bar y no te acabes tu plato, el bar está obligado a dártelo. O sea, tú ya luego haces con él lo que tú quieras, te lo puedes poner para pasado mañana, pero creo que es como mucho más sostenible, ¿no? Porque si de repente no te acabaste el solomillo que te pediste o volviste el sábado cuando fuiste a comer con tu familia y te lo comes el martes, pues el martes ya no tienes que comprar una segunda comida. Creo que es económico y sostenible. Sí. Bueno, pues habrá que recapacitar todos porque nos sentimos muchas veces muy invulnerables y no somos tan invulnerables como pensamos. Bueno, vamos con las portadas, como les digo, a excepción del Córdoba que ha tirado por Benzema. El resto de periódicos, en papel y en digital, han elegido la información que ayer se dio acerca de las excavaciones que llevan tiempo practicándose en el Parque de los Naranjos. Decía yo antes, lo empezó Félix Hernández, se interrumpieron con la República, con la guerra, es decir, que estuvo hasta el 30 y tanto excavando el Parque de los Naranjos y buena parte de lo que se ha descubierto ahora ya se había descubierto hace 90 años. Es verdad que de manera menos científica, los medios de los que eran, ininterrumpida, buscaba otra cosa. Félix Hernández estaba buscando el famoso mito de San Vicente. Lo recuerda hoy Juan Velasco en Cordópolis. Aquí siempre se copió, o se creyó una versión musulmana, muy mal documentada, de que la iglesia de la mezquita se elevó sobre la capilla, sobre la basílica de San Vicente, a semejanza de la de Sevilla. Y sin embargo, a más que se avanza, pues menos pistas hay de que eso sea cierto. Bueno, sí, lo resume perfectamente. Se trata de una reexcavación para volver a interpretar lo que ya excavó Félix Hernández en unos planos que dejó además, porque el estudio se quedó incompleto precisamente por el estallido de la guerra, y unos planos que básicamente vienen a decirnos lo mismo que ya encontró Félix Hernández, ¿no? Que lo que hay ahí es un edificio raro, con un Cristo pórtico, con una bóveda también... Un ábside también. Un ábside un poco raro, que indica que podría ser un complejo episcopal. Pero un complejo episcopal en el siglo V, VI, VII de nuestra era, no nos imaginemos un obispo como Demetrio Fernández con su báculo en el Palacio Episcopal de ahora. El episcopio no dejaba de ser una herencia de la Roma imperial, una herencia administrativa, y digamos que era la persona, el representante de los ciudadanos, era como una especie de líder político, era una especie de líder administrativo, líder económico y también de líder espiritual, igual que lo fue Abderramán después. O sea, Abderramán fue jefe de Estado y líder de los creyentes en ese momento, ¿no? Pues digamos que era esa mezcla la que había en ese momento. Está por ver que eso fuese la sede del obispo. Yo veo muy atrevido a afirmarlo. Todo apunta a que podría ser un gran complejo episcopal o no, porque todo lo que hemos ido viendo en las excavaciones no deja de ser una amalgama superpuesta de muchísimas fases constructivas que tuvo esa zona en Córdoba. Se está hablando de uno de los episcopios más grandes de la península ibérica de la época, más grande incluso que el de Barcelona. Creo que para afirmar eso habría que seguir excavando y habría que llegar hasta la puerta del puente y ver lo que hay debajo de la mezquita, cosa que no se va a hacer, ¿no? Pero lo que sí que yo creo que es como lo más importante es que aquí se ha ido a buscar de nuevo la iglesia de San Vicente, que a nadie se le olvide que cuando entramos a la mezquita hay un cartel gigantesco que dice esto que hay aquí debajo es la iglesia de San Vicente, con un metacrilato. Bueno, lo que hay debajo, para que la gente lo sepa, es una domus, es una casa y son mosaicos, o sea, no hay nada que indique que eso fue una iglesia.
y mucho menos de San Vicente. Por tanto, yo insto desde aquí a que el Cabildo ya cumpla con la normativa cultural y retire eso, porque es que no hay nada de eso. Lo cual no indica, es que todo esto es como un debate muy, muy contaminado y muy perjudicial. Nadie niega la presencia de la iglesia en la mezquita catedral, de hecho se llama mezquita catedral. Ese apellido va indisoluble del de la mezquita. Y nadie niega que allí es el templo principal de los católicos de Córdoba. Ahora, tratar de convertirlo todo, o de abstraerlo todo, o de reescribir la historia de que los musulmanes que llegaron a España eran malvados, arrasaron una iglesia, mataron a todos los cristianos católicos, que en ese momento, además en Córdoba, que no había católicos, eran arrianos, para construir una mezquita, a mí me parece bastante temerario y me parece propio de otra época. Yo creo que hay que empezar a olvidarse de mitos como el de San Vicente, llamar a las cosas por su nombre y ser serios con nuestra historia. Nuestra historia es la que es que no es otra. Después de Roma llegaron los visigodos, donde hubo un periodo muy convulso de oscuridad, porque fue además un periodo bastante oscuro, y la luz solamente llegó cuando llegó el islamismo, que se estaba conformando en el mundo en ese momento, que llegó, por un lado puede ser de una forma violenta, hubo una invasión a través de Gibraltar, pero por otro lado fue una asimilación la que hubo de la población que vivía aquí. Yo creo que no tenemos que avergonzarnos de nuestro pasado, sino todo lo contrario, porque precisamente gracias a ese islamismo tenemos ese edificio único. Sí. O sea, y es como volver otra vez a buscarle los tres pies al gato y bueno, y al final, si es que cuando excavas encuentras lo que hay, no te puedes inventar nada. Yo creo que más que avergonzarse, el problema ha sido que la Iglesia, una parte de la Iglesia ha intentado justificar la titularidad de la catedral ahora, porque originariamente ya fue antes, o sea que el usurpador no son los actuales titulares, sino que lo fueron los musulmanes cuando levantaron ahí la iglesia. Como dice Alfonso, hay incluso restos de edificios del siglo II y III, donde no existía el cristianismo en Córdoba. Lo que había era todavía pues los cultos paganos del emperador y de no sé quién, ¿no? Es decir, que es probable que ese lugar, que según decía ayer el arqueólogo, probablemente llegue todo el complejo administrativo desde donde está, del Patio Naranjo hasta el río, todo fuera un gran complejo administrativo, porque Córdoba era una gran ciudad, lo fue durante la capitalidad de la Bética, de España ulterior, lo fue después durante el Al-Ándalus, y en esos siglos oscuros que tú hablabas, siglo V, VI, VII, muy mal documentados, probablemente fuera una gran capital también del sur y albergara una gran provincia y estuviera ahí el centro administrativo. Sí, aparte, además, esa época también está muy bien estudiada en Córdoba. De esa época es Cercadilla y el famoso palacio tardorromano de Cercadilla. Sí. De hecho, la gran pregunta es si este complejo era tan importante, ¿qué era Cercadilla? Que tampoco estaba tan lejos. O sea, creo que en línea recta no hay más de 2 kilómetros. Incluso menos. ¿Qué era Cercadilla? Vamos a poner en relación los dos, porque aquí no se ha hablado, en la excavación del Patio de los Naranjos de la Mezquita, no se ha hablado en ningún momento de Cercadilla, que es contemporáneo a eso. Y eso sí que es un gran palacio. Y eso sí que es un gran complejo imperial, no lo que de momento estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo una amalgama de muchas cosas. Un sitio, por supuesto, muy importante, pero como tú bien dices, que vienen restos del siglo II, donde se encuentra desde una calzada romana hasta restos edificados en esa época, y luego muchísima destrucción también. Porque que a nadie se le olvide que la época esta de los visigodos, Córdoba seguía siendo una ciudad de mármol romana, pero en decadencia, donde los grandes edificios que se construyeron en el siglo I y II, principalmente, estaban en ruinas y se estaban cayendo. El teatro seguía en pie y un terremoto se lo cargó. Aquí han encontrado, por ejemplo, restos de un incendio. Algo pasó, ¿no? Yo creo que yo echo mucho más de menos una investigación de ese tipo, más allá de pensar que durante 4 siglos o 3 siglos hubo allí un gran complejo episcopal, porque yo creo que algo hubo, pero que no duró tampoco mucho y que además tuvo como muchísimas interpretaciones, muchísimas reconstrucciones. La arqueología es apasionante, es muy interesante, y yo, que respeto muchísimo a estos dos arqueólogos y que creo además que han hecho un trabajo bastante bueno, sí que hay algo que me rechina, que es afirmar cosas. Por ejemplo, en Córdoba siempre pensamos que el anfiteatro estaba en un sitio y luego de repente que aparecía en otro sitio, y toda la teoría que se había dado por hecha a lo largo de los años diciendo que el anfiteatro de Córdoba estaba por la zona de la Corredera, pues de repente apareció en el Rectorado y todo se vino abajo. O sea, creo que estas cosas hay que cogerlas con muchísimas pinzas, y sobre todo, si se quiere hacer un buen trabajo de investigación, yo animo a que sigan abriendo trincheras y a que sigan excavando debajo de la mezquita y hasta que lleguen a la puerta del puente si hace falta.
No creo que eso se vaya a dar. Por acabar con este asunto, también hoy en ABC lo recuerda Luis Miranda, que tampoco se ha desvelado el otro gran misterio de la mezquita, su orientación. Es porque también eso avalaba el tema de la iglesia. Saben que las iglesias habitualmente se construyen con el altar mirando al este, mientras que en la mezquita se coloca el minrar hacia dirección a la Meca. Bueno, pues la mezquita de Córdoba ni mira al este, ni mira a la Meca, ni sabe de dónde mira. La Meca estaría en dirección, según esta información, según la brújula, en dirección a Eroski aproximadamente, desde la mezquita. Sin embargo, mira para otro sitio. ¿Por qué? Pues tampoco hay alineación con el Cardo Máximo, que también se suponía que pasaba cerca, en la calle principal de Córdoba Romana. Tampoco hay alineación con la orografía. Es decir, que probablemente no tengan nada que ver y que sea un conjunto de edificios que no tuviesen orientación siquiera. Bueno, es que la mezquita de Córdoba se construye en el siglo VIII, muy al principio del siglo VIII, cuando se está conformando el Islam. Y en ese momento hay dudas de si el Islam obligaba a orientar las mezquitas y a los creyentes a orientar sus rezos hacia la Meca o no. Por tanto, la teoría más plausible es que como no se sabía, pues se construyó como se construyó. Eso. Y hay otra teoría que habla del río, de que el mirar está orientado al río y que el río, que sabemos que nunca ha estado donde está ahora, el río se mueve, ¿no? Pasaba por debajo del puente romano, obviamente, ¿no? Pero que el río venía incluso un poquito más hacia la mezquita de lo que ahora mismo llega, ¿no? Y que ese era como una especie de muro de contención del río. En cualquier caso, sabemos que todas las mezquitas de Córdoba, a excepción de la mezquita Al-Jamá, miran hacia la Meca. La de la Medina Zahar mira hacia la Meca, la mezquita Al-Mujira, la de San Lorenzo, que era la más grande que había, también miraba hacia la Meca. O sea, toda a excepción de la mezquita Al-Jamá miran hacia la Meca, y algunas son también del siglo VIII. O sea, que alguna razón habría por ahí. Y por lo visto hubo mucho debate en su momento, y creo que fue con Al-Hakem II, en el que se planteó que la mezquita de Córdoba mirara a la Meca. Pero los cordobeses se negaron rotundamente a que su mirab, que era único en el mundo, se reconstruyese y acabase mirando a la Meca, sino que insistieron en que siguiese orientado hasta donde está. Bueno, pues dejamos ese tema ahí, el tema apasionante, nos daría para mucho más de lo que da este programa, sí que seguimos avanzando en el sumario. Por ejemplo, en el diario Córdoba, lo he visto en todos los periódicos, pero me quedo con, aparece la portada del Córdoba. Parece que hay una solución para la Torre del Agua, por fin, parece que los cooperativistas han aceptado la propuesta de la promotora y esas obras van a recuperar su actividad después de 2 años, creo que llevan parado ahora la Torre del Agua. El que iba a ser la gran rascacielos de Córdoba, luego se quedó en medio rascacielito y bueno, y al final pues la obra se ha hecho todo alrededor, se ha quedado como una especie de Torre de Babel, el despropósito más absoluto de la construcción. Bueno, esperemos que tenga una solución definitiva. Sí, yo creo que sí. El acuerdo además es bastante bueno, es bastante ventajoso para todos los cooperativistas, menos para el banco. En este caso es curioso que el banco ha aceptado perder. Es la Caixa, ¿no? Que era la Caixa, ha aceptado perder. Y nada, el acuerdo es una promotora, se queda con todos los activos de la Torre del Agua, ya que ello va a dejar de ser una cooperativa, va a ser una construcción. Y todos los cooperativistas, el dinero que ya han puesto, se les descontaría, en caso de que quisieran la vivienda, del precio final que van a tener esas viviendas, ¿no? Y todo el mundo estaba de acuerdo y la empresa esta puede seguir adelante y construirá, como tú dices, el pequeño rascacielos de la ciudad de Córdoba. Bueno, en fin, a mí no me acaba de convencer del todo, ¿no? Ese modelo de tener una piscina en tu balcón, que da una rotonda, además. Creo que va a tener muchísimos gastos y creo además que hay algunas viviendas que son ofensivamente caras, ¿no? para lo que es Córdoba. Y también rompe un poco con ese skyline cordobés, ¿no? Tampoco es que haya tantos edificios altos, el Hospital Provincial, la Torre de la Mezquita, la Torre de Agrónomos y ahora va a estar la Torre del Agua. En fin, yo creo que Córdoba es una ciudad para vivir más en horizontal que en vertical. Pero bueno, bien está lo que bien acaba y por supuesto estarán muy contentos los cooperativistas de que por fin van a ver que esa inversión se va a reactivar. Creo que llevan parada la obra desde el año 2018, sí, o sea, casi 4 años. Casi 4 años. Otro problema con la construcción, lo denuncia el diario El Día, dice: el vecino de Huerta de Santa Isabel se oponen al parque de bomberos. Bueno, son vecinos futuros, porque realmente no son vecinos todavía, porque no les han entregado su vivienda, solo de la promoción San Jerónimo 1, de Vincorsa, que aseguran que cuando les vendieron el piso allí, en ese solar, dijeron que enfrente iría un parque, un jardincito, con toboganes y estas cosas, y ahora le van a colocar muchas sirenas. Ellos entienden que se rompen las condiciones del contrato y que pueden resolverlo, incluso piden indemnizaciones, porque dice que pudieron comprar otro piso en lugar de ese, sin embargo no lo han hecho. Pues sí, yo entiendo que pueden tener parte de razón, pero bueno,
Cuando uno compra una vivienda nunca sabe si le van a montar debajo un bar, si le van a montar una discoteca o qué es lo que se expone. Yo le instaría a que le preguntasen a los vecinos de la zona de Vista Alegre cómo es convivir con un parque de bomberos al lado. Los bomberos suelen ser bastante respetuosos, sobre todo con los vecinos. Saben los problemas que hay cuando salen con las sirenas a toda mecha de madrugada. Y, hombre, si las construcciones son buenas y hay un buen acristalamiento y un buen aislante, en algún sitio hay que poner el parque de bomberos. El parque de bomberos no puede estar aislado en mitad del campo, tiene que ir en algún sitio. Y creo que el sitio elegido es bastante bueno, los bomberos así lo valoran, porque tienen una salida muy rápida a la ronda oeste. Y, bueno, yo sinceramente prefiero vivir al lado de un parque de bomberos que vivir al lado de una discoteca. O vivir muy lejos de un parque de bomberos, que es otro peligro también. Por ejemplo. Demasiado lejos. Además, en este caso, yo no es por justificar la decisión de urbanismo, pero es verdad que los bomberos de ahora, de los custodios, salen con las sirenas puestas porque salen a mitad de la ciudad con semáforo y tienen que ir parando el tráfico. En este caso se incorporaría una autovía, con lo cual probablemente no haría falta poner tanta sirena, entiendo yo, y luego habrá que ver cómo se portan los bomberos. Lo que sí es verdad que haría falta arreglar un poco los accesos. El camino que va de la parcela elegida hasta la ronda oeste es un caos total todos los días del año, todas horas, porque se incorporan los vecinos que van a Miralbaida, a Figueroa, los que van a la zona de Noreña, todos llegan allí y ahora hay que añadir a eso los bomberos, con lo cual que no pase como con el centro de convenciones del Parque Joyero, se ha puesto primero el centro sin tener acceso y aquí tenemos un par de años, 3 o 4 hasta que eso esté en funcionamiento. Aquí tenemos muchos años, yo creo que son más de 4 años incluso hasta que tengamos el parque de bomberos allí. Y tiempo hay, como bien dices, para pensarlo ya y para que esos accesos que los tiene que hacer el ayuntamiento sean más dignos por parte del parque de bomberos. Sí, porque, por ejemplo, de esa zona donde se va a instalar hacia el norte, habría que entrar a la rotonda, dar la vuelta y pasar por una vía única de un único carril. Será más complicado, incluso para incorporarse hacia el sur igual. O sea, que creo que está bien ubicado, pero faltan accesos. Hablando de infraestructura, señala hoy el diario ABC que sale a licitación el proyecto, que se ha adjudicado el proyecto de redacción de la nueva comisaría, la de Poeta Urrutia, en la Fuensanta, y que, bueno, en septiembre tendremos proyecto, aunque está bastante avanzado ya el proyecto. Sí, el proyecto es el proyecto de obra, ya es un proyecto, digamos, de... Además, esta es la empresa que se encargará luego de la dirección de la obra. Por tanto, cuando en septiembre se valide por parte de los técnicos del Ministerio del Interior y se vea que se puede sacar contratación, lo siguiente ya es contratar las obras que empezarían como muy pronto, a finales del año que viene, como muy pronto. Y bueno, ya es verdad que están en marcha la renovación de la infraestructura de la Policía Nacional en Córdoba, por un lado, la construcción de esta gran comisaría y por otro la oficina esta de denuncias que se va a ubicar enfrente justo de la estación de tren y que va a desaturar mucho Campo Madre de Dios. A partir de ahora mucha gente será muchísimo más cómodo acudir a denunciar cualquier tipo de problema que tenga a esa oficina que tener que plantarse en Campo Madre de Dios, donde las instalaciones son bastante tercermundistas y parece que de allí va a salir detenido, más que acusado, ¿no? Sí, porque además conviven, yo una vez he tenido que ir por allí y coincide en la misma habitación la que estás tú preparando una denuncia con personas que están esposadas o que habrán hecho a las criaturas, pues están esposas. Vamos a dedicar un último minuto a la cultura. Publica hoy Cordópolis que el acuerdo entre la Fundación Thyssen-Bornemisza y el C3A y el Ayuntamiento aparece en New York Times. Ya dijimos en su día, a mí me lo parece, que este proyecto es más de ruido que de nueces, pero un ruido muy positivo por la ciudad. Es decir, en ocasiones echamos, a veces la cáscara nos molesta, pero en esta ocasión este acuerdo del Thyssen-Bornemisza con Córdoba va a hacer mucho ruido en los ambientillos y habrá un mar de fondo, porque probablemente vengan muchos marchantes a Córdoba, vengan personas muy expertos que no va a ser una posición de bulla como las que encontramos a veces, que bienvenidas sean, en la sala de Incorso para ver una obra figurativa, sino que aquí va a ser un mar de fondo y mucha cáscara que viene muy bien para la imagen de la ciudad fuera de Córdoba. Yo, después de reflexionarlo mucho, yo creo que es bastante positivo que la Fundación Thyssen, la de Francesca Thyssen, tenga una delegación en Córdoba. Con todo lo que está ocurriendo de esta saturación que está habiendo de las grandes ciudades, que la hemos visto después de la pandemia, artistas profesionales, arquitectos, gente de todo tipo, está buscando salir de esas grandes ciudades y busca aire. Y Córdoba, precisamente, para el arte contemporáneo, con el C3A, al otro lado del río, justo enfrente de la mezquita, como hemos estado hablando, que es un edificio único, ofrece ese aire, ¿no? La oportunidad
tanto para el C3A como para la propia fundación de Francesca Thyssen, es increíble, porque es una alianza maravillosa en la que Francesca Thyssen va a exponer durante los próximos 3 años varias de sus grandes colecciones en el C3A, en un edificio único. Y el C3A va a tener una proyección internacional como hasta ahora no tenía, que podía tenerla por sí misma, ¿no? Porque en el C3A han expuesto artistas contemporáneos de medio mundo, que hemos tenido hasta obras de Yoko Ono, ¿no? Por poner un ejemplo para que todo el mundo lo conozca, ¿no? Pero creo que sí, que esto va a contribuir, como ya hemos visto que está saliendo en el New York Times, a que haya mucho interés por la ciudad de Córdoba y su relación con el arte contemporáneo. O sea, que todo este ruido del que estás hablando yo creo que es bastante positivo para poner a Córdoba en un mapa en el que ya está. Pero ahora, con el apellido del arte contemporáneo, que es el que va a traer la colección de Francesca Thyssen. Y el día 1 de abril creo que es cuando se inaugura esta gran colección, y por lo visto hay mucha expectación. Creo que va a tener, Guerra de Ucrania mediante, un enorme impacto mediático. Esta mujer que ven en la foto se llama Hilary Schitz, algo parecido, que es experta en arte. Pues habla de que la apuesta que ha hecho por Córdoba la Fundación es la más ambiciosa de la Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, y estos futuros abundantes, que es la exposición que se inaugura en menos de un mes, el 1 de abril, ya ha entrado en los rankings como las días más importantes del año en el mundo, en la que se plantea para Córdoba. Es decir, que ese tipo en algún ranking, no digo en todo, no en el ranking FIFA, en los rankings de expertos. Es decir, que el nivel al que vamos a llegar, y como decía, no esperen que luego haya colas enormes para entrar a verla. Muchos de nosotros iremos y nos defraudará porque serán rayas y serán, en fin, pero al que entiende y a ese sector va a ser un nivel top, por supuesto. Sí, claro, va a estar el típico cachondeo, como cuando veis un cuadro de Rothko, que ha estado 3 años el hombre haciendo ese cuadro y dice, esto lo hace mi sobrino aquí, manchando aquí con... Sí. Eso es lo que pasa con el arte contemporáneo, ¿no? Pero yo sí que echo de menos, aunque cada vez más lo estoy viendo, porque hay muchísima formación en las escuelas con el arte contemporáneo, y cada vez hay más respeto al arte contemporáneo y más comprensión. Pero yo sí que echo de menos que de vez en cuando los propios artistas contemporáneos bajen a la tierra y a los que somos más torpes nos expliquen bien su obra, y cuando lo hacen, de verdad que alucinamos y de verdad que vemos las cosas que ellos nos quieren contar y lo vemos como una maravilla. Pero por supuesto tienen que bajar un poquito a tierra. Aún así, estoy de acuerdo contigo en que no habrá enormes colas, pero sí que las colas serán muy interesantes, la gente que vaya será muy interesante. Mucho más pedagogía en este sentido. Bueno, pues yo creo que una oportunidad histórica. Córdoba dejó pasar un par de trenes en el arte contemporáneo, me estoy diciendo de hora. Dejó pasar el del equipo 57, dejó pasar el de Pepe Paliu. No hemos quedado en Remorde de Torres, que es un pintor maravilloso, pero que nos quedamos ahí, Córdoba se paró ahí. Y creo que Córdoba no puede mirar siempre hacia atrás, hacia los arcos de la mezquita y hacia la Chiquita Piconera, porque el arte se mueve y Córdoba tiene que moverse con el arte. Estoy de acuerdo. Pues hasta aquí llegamos, Alfonso. Gracias por tu visita. Te espero el jueves que viene. Muchas gracias. Hay mucha más información en los periódicos, mucho más que quería hablar. Hay por ahí un proyecto Tren on Fly muy interesante que se me ha quedado en el tintero, de conexiones avión-tren. Les invito a que, como cada día, entren en los periódicos, bajen a comprar uno, leanlo en internet, escuchen la radio o vean la tele. Si quieren hacerlo con nosotros, mañana seguimos con esta información. Hasta entonces, gracias por su atención.